Bien, aquí hay algo que no se ve a menudo. Steve Martin siempre ha sido conocido como el hombre que podía hacer reír al mundo entero. Pero detrás de su comedia, los fans siempre se han preguntado por el lado tranquilo de su vida. Durante años, susurros y conjeturas circularon sobre lo que realmente estaba sucediendo, lejos del centro de atención. Ahora, después de permanecer en silencio durante tanto tiempo, la familia de Steve Martin finalmente ha dado un paso al frente para confirmar lo que todos sospechaban. Su revelación no solo responde preguntas, sino que también abre una tierna ventana al mundo privado de un hombre amado por millones. Únase a nosotros porque lo que revelaron cambia todo lo que creíamos saber. La pintura que los engañó a todos. Steve Martin, el renombrado comediante celebrado por su ingenio y talento, inesperadamente se vio envuelto en una narrativa tumultuosa, más intensa que cualquiera de sus guiones cómicos. Este no era un personaje que interpretó en la pantalla, sino un auténtico giro argumental que lo enredó en el mayor escándalo de falsificación de arte en la historia de Alemania. El comediante Steve Martin, que es un coleccionista dedicado de arte aborigen, de toda la colección de Steve Martin. Él posee alrededor de 50 de estos. En el centro de este escándalo estaba una pintura que Martin una vez poseyó con orgullo, una obra que creía que era una rara creación del modernista germano-holandés Heinrich Campendon. La pintura titulada Paisaje con caballos fue adquirida por Martin en 2004, en una galería de renombre, en París, sin tener idea de su naturaleza engañosa. Sin embargo, lo que parecía ser una valiosa gema, finalmente se reveló como una intrincada falsificación. La participación de Martin en el escándalo se relacionó con una operación masiva. Según los investigadores alemanes, el grupo responsable de la creación de pinturas falsas había obtenido una ganancia de casi 48 millones en las últimas 2 décadas. Si bien ya se habían identificado 13 pinturas falsas, todavía había 33 más en espera de verificación. El alcance del fraude asombró a la comunidad artística, destacando la susceptibilidad de los coleccionistas y expertos experimentados al engaño sofisticado. Wolfgang Beltray, un hombre conocido por su habilidad para imitar los estilos de artistas modernos famosos, se creía que era el cerebro detrás del esquema. No estaba solo en sus esfuerzos, ya que colaboró con su esposa Helen, su hermana Janet y un cómplice llamado Otto Schulter-Kellinghaus para producir pinturas falsificadas en los estilos de artistas de renombre como Heinrich Campendon, Fernand Léger y Max Ernst. Las falsificaciones no eran solo meros trazos de pincel sobre lienzo, sino que estaban respaldadas por elaborados engaños. El grupo fabricó historias de fondo detalladas, documentos falsificados y creó provincias falsas para dar a sus obras un aire de autenticidad. Sus elaboradas estratagemas engañaron con éxito a galerías de arte, comerciantes e incluso a expertos en el campo. Steve Martin fue blanco de una de sus víctimas. Su amor por el arte de larga data era evidente tanto en sus películas como en su colección personal. Después de adquirir el paisaje con caballos por 850.000 losleles, se aseguró de seguir todas las precauciones necesarias de un coleccionista concienzudo. La obra de arte fue comprada en una galería de renombre y verificada por un experto en Campendonk. No había motivo para dudar. Para Martin, la pintura tenía valor no solo como una inversión financiera, sino también como una cautivadora obra de arte para apreciar y exhibir. 2 años después, en 2006,
Vendió la pintura a una empresaria suiza con una pérdida de 500.000 $, sin buscar ninguna ganancia. No fue hasta más tarde que se reveló la verdad, mucho después de que la pintura hubiera pasado por la casa de subastas Christie's sin que se sospechara nada. La pintura era en realidad una creación de Beltracchi, un falsificador de gran talento, no de Campandon como se creía anteriormente. Martin se vio profundamente afectado por la revelación. A pesar de que no estaba siendo acusado de ninguna fechoría, a pesar de seguir las precauciones de un coleccionista diligente, todavía fue víctima del engaño. La galería le había jurado que asumiría la responsabilidad en caso de que tuviera que compensar al comprador. Pero las complicaciones legales y financieras persistieron. Lo que más le impactó a Martin fue la asombrosa astucia de los falsificadores. No solo crearon obras de arte falsas, sino que también fabricaron historias de fondo enteras. Según los falsificadores, las pinturas provenían de colecciones que supuestamente estaban ocultas durante la era nazi. Un legado de reliquias familiares que habían perdurado a través de años de agitación. Al entremezclar pinturas falsas y genuinas, establecieron una red de confianza que muy pocos se atrevieron a cuestionar. Martin no fue el único que tuvo una experiencia similar. Muchos otros coleccionistas y galerías se encontraron en la misma situación. Galerías francesas como Cazo-Verodier también estuvieron involucradas sin saberlo en la exhibición y venta de piezas falsificadas. Incluso los profesionales experimentados cuyos medios de vida dependían de su capacidad para diferenciar entre arte auténtico y falso, tuvieron que admitir su error. El escándalo reveló la vulnerabilidad de la dependencia del mundo del arte en el origen y el juicio de los expertos. Martin experimentó más que una simple pérdida financiera. Sirvió como una llamada de atención para él, mostrando que la belleza a veces puede ser engañosa y que el arte puede contener tanto honestidad como engaño. La pintura que una vez encontró cautivadora por su estética y emoción, siguió siendo visualmente agradable, incluso después de ser expuesta como falsa. Sin embargo, ya no contenía la esencia del artista original. Se convirtió en una representación hueca de la excelencia, carente de la autenticidad que realmente define el arte. El escándalo que involucró obras de arte falsificadas fue una severa advertencia sobre cómo incluso los coleccionistas diligentes podían ser engañados por mentiras sofisticadas. La trampa de Martin no se debió a la codicia o la negligencia, sino más bien a su fe en la experiencia de quienes lo asesoraban. La traición que sintió fue más allá de la simple pérdida monetaria, dejando un impacto emocional duradero. En última instancia, la reputación de Steve Martin se asoció con el escándalo, no como alguien que cometió un delito, sino como una figura prominente que fue víctima de él. La atención que recibió demostró que incluso la fama y la inteligencia no podían protegerlo del engaño. Pero esto no fue todo lo que expuso su familia. Quédate con nosotros. Esto es solo el principio. La silenciosa batalla de Steve Martin con la salud. Steve Martin, el conocido comediante, siempre ha sido capaz de traer alegría al mundo a través de su humor. Sin embargo, hay ocasiones en las que se pueden ver destellos de preocupación debajo de su risa. Justo un día antes de cumplir 80 años, tomó a sus fans por sorpresa al publicar una foto de sí mismo junto a una máquina de escaneo CT. A pesar de su habitual ingenio, la imagen causó cierta preocupación por su salud. Aunque no reveló el propósito específico del escaneo, la publicación fue suficiente para alarmar a quienes lo aprecian.
Alcanzar la edad de 80 años es un logro significativo, pero Steve decidió celebrarlo con su típico sentido del humor. En una actuación, le aseguró a la multitud que no le molestaba su edad, a diferencia de muchos otros. Steve se rió mientras compartía que cumplir 77 años fue en realidad el año más difícil para él. No debido a su edad, sino debido a su peculiar sentido del humor. Ser disléxico. El talento de Steve para encontrar humor en situaciones inesperadas siempre ha sido su habilidad especial, brindando alegría tanto a sí mismo como a quienes lo rodean. A pesar del humor, es evidente que a medida que las personas envejecen, a menudo enfrentan diversos desafíos de salud. Steve ha sido transparente sobre sus luchas, como la tenitis, una condición que provoca un zumbido perpetuo en los oídos. Ha aprendido a sobrellevar esta condición con el tiempo, haciendo ajustes en su vida diaria para continuar persiguiendo sus pasiones en la actuación, la interpretación y la escritura. A medida que entra en la década de los 80, la probabilidad de encontrar problemas de salud adicionales se vuelve más prominente. Su mención casual del uso de una máquina de apnea del sueño ha dejado a los fans especulando sobre posibles problemas relacionados con el sueño que pueda estar experimentando. El amor y la preocupación que la gente siente por él se mostraron claramente en la publicación de Instagram. Mensajes de esperanza, motivación y afecto inundaron rápidamente la sección de comentarios. Aunque Steve no proporcionó información adicional, el abrumador apoyo que recibió demostró la fuerte conexión que comparte con su audiencia. Habiendo sido una presencia significativa en la vida de las personas durante muchos años, sus fans lo ven no solo como una celebridad, sino como una figura familiar, que es como una familia para ellos. El peso de la sombra de un padre. La risa de Steve Martin tiene una historia más profunda detrás, influenciada por la falta de apoyo de su padre, en lugar de la agitación de sus fans. A pesar de ser un querido comediante, escritor y actor conocido por películas como The Jerk y Father of the Bride, Martin ha hablado de las dificultades de ser criado en un hogar desprovisto de afecto y lleno de críticas constantes. Su padre, Glenn Martin, tenía aspiraciones de convertirse él mismo en actor, pero se conformó con una carrera mundana, lo que puede haber contribuido a su incapacidad para comprender o respaldar las decisiones poco convencionales de su hijo. Desde muy joven, Steve experimentó el dolor de no ser aceptado. Melinda Dobbs, su hermana, recordó la falta de amor que mostraba su padre. En cambio, recordó instancias de ira y crítica donde faltaba amabilidad. Steve encontró la felicidad principalmente fuera de su hogar, ya sea a través de amigos, música o su vívida imaginación, que luego influiría en su carrera. A pesar de esto, dentro de los confines de su hogar de la infancia, el amor era escaso y difícil de encontrar para Steve. A medida que maduró y se adentró en el mundo de la comedia, las críticas de su padre se hicieron más pronunciadas. El humor de Steve, que era amado por el público de todo el mundo, no impresionó a Glenn. A pesar de alcanzar la fama y el éxito en teatros y películas, Glenn continuó comparándolo desfavorablemente con figuras icónicas del pasado. A los ojos de Glenn, Steve nunca podría estar a la altura de gente como Charlie Chaplin. En lugar de sentir orgullo por los logros de su hijo, los comentarios de Glenn sirvieron como un recordatorio constante de que su aprobación nunca sería alcanzable. Steve confesó que mucho de lo que hizo fue en un intento de obtener la aprobación de su padre. Esperaba que cada acto, cada broma y cada éxito finalmente hicieran sentir orgulloso a su padre.
Pero esa validación rara vez se materializó. En lugar de dejar que la desaprobación de su padre lo deprimiera, Steve la usó como motivación. Transformó la crítica de su padre en una extraña forma de apoyo, encontrando poder en el rechazo. A pesar de sentirse desconectado y herido, Steve logró construir una carrera exitosa que brilló intensamente, incluso cuando su padre no reconoció su valor. Los relatos de conocidos mejoraron aún más la comprensión. En un caso, el músico John McEwan relató un incidente en el que Glenn reprendió a Steve entre bastidores después de un espectáculo. Tales casos fueron desgarradores, particularmente considerando que ocurrieron durante un momento de éxito para Steve. Sin embargo, el patrón de desaprobación de Glenn se remonta aún más atrás. Steve recordó una dura reprimenda que recibió cuando era niño por usar $4 para comprar un par de pantalones cortos. Dinero que había ganado por su cuenta. Este incidente lo llevó a jurar no aceptar nada de sus padres a partir de ese día, inculcando así un sentido de autosuficiencia en sí mismo a una edad temprana. Con el tiempo, el deseo de validación de Steve se mantuvo constante. A pesar de recibir elogios y risas del público, todavía sentía el peso de la desaprobación de su padre. Este sentimiento de insuficiencia persistió, causando momentos de soledad a pesar de sus logros. Los efectos persistentes de su relación inestable influyeron en sus perspectivas sobre los logros y las relaciones familiares en la edad adulta. Steve escribió una obra de un acto llamada Wasp en 1996, brindándole la oportunidad de abordar su pasado a través de la expresión artística. El personaje del padre en la obra basada en Glenn ilustró el profundo impacto de la historia personal de Steve en sus esfuerzos artísticos. A través de la obra, Steve buscó transformar su sufrimiento en narrativa, utilizando su dolor como fuente de inspiración y buscando consuelo en el acto de la creación. En sus últimos años, Steve y su padre pudieron enmendar su relación. Con el tiempo, la brecha emocional entre ellos disminuyó. Aunque los efectos de las críticas pasadas aún persistieron, el perdón jugó un papel clave para cerrar la brecha. Steve ha reconocido que su difícil relación con su padre contribuyó a sus sentimientos de aislamiento, lo que lo impulsó a buscar consuelo en su matrimonio con Anne Stringfield y su hija. Abrazar los roles de esposo y padre le permitió a Steve redefinir su narrativa, dándole la oportunidad de brindar el cuidado y el afecto que había anhelado en su propia crianza. ¿Cómo llegó a amar tanto a One? Vamos a averiguarlo. Amor oculto a la vista. Steve Martin siempre ha creído que el momento oportuno lo es todo en la vida. Cuando actuaba en el escenario, usaba pausas bien cronometradas y giros inesperados para hacer reír al público. En su vida personal, sin embargo, sus encuentros románticos eran a menudo espontáneos y breves, con giros inesperados. A pesar de su personalidad pública, mantuvo su vida amorosa en privado durante muchos años. Detrás de las escenas, su viaje a través del amor fue tan intrigante como cualquier película en la que actuó. No comenzó con una gran historia de amor, sino que un simple gesto de buena voluntad marcó el comienzo de su viaje. En 1967, Steve aún no era un nombre familiar cuando consiguió un trabajo de escritor para el Smothers Brothers Comedy Hour. Una antigua llama de Steve's, Nina Goldblatt, que era bailarina en el programa, lo sugirió al escritor principal. Esta oportunidad fue el golpe de suerte que había estado esperando. El romance y la carrera se conectaron estrechamente, un tema que se repetiría con frecuencia en su vida.
Al introducirlo en el mundo de la comedia, Nena, sin saberlo, lo había puesto en un camino que moldearía toda su existencia. En poco tiempo, se sintió cautivado por la escritora y figura cultural Eve Babets, convirtiéndose no solo en su compañera romántica, sino también dejando un impacto duradero en su viaje profesional. Fue su idea vestirlo con un traje blanco impecable, que finalmente se convirtió en sinónimo de su presencia en el escenario, dando forma a su imagen pública como comediante. Este traje simbolizaba más que solo ropa. Representaba protección, llamarada y autoexpresión, todo inspirado en el amor. Durante la década de 1970, hubo rumores que circulaban sobre la participación de Steve con mujeres conocidas. Abundaban las especulaciones con respecto a las relaciones con Karen Carpenter, Maureen McCormack y la cantante Linda Ronstadt. Estas historias retrataron a Steve como una persona que participó en interacciones fugaces con personas glamorosas, aunque muchos de estos rumores nunca fueron probados. Una cosa que es innegable es que en el fondo anhelaba algo genuino, algo que trascendiera la mera fama. En 1977, estableció un vínculo profundo con Bernadette Peters. Su conexión fue auténtica, gentil e innovadora. Steve escribió el personaje de The Jerk específicamente para ella, y la película no solo tuvo éxito, sino que también reflejó sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. La química en pantalla entre ellos brilló intensamente, porque ya estaba presente fuera de la pantalla. Sin embargo, como muchos cuentos románticos en la industria del entretenimiento, la magia finalmente se atenuó. Se reunieron en la película Pennies from Heaven, pero el público no abrazó su cambio hacia una narración más oscura, lo que llevó al fracaso de la película. Su relación llegó a su fin en 1982, dejando atrás tanto tristeza como admiración. Steve se volvió más reservado sobre su vida personal después de eso. Hubo rumores que lo conectaban con la breve unión con Tyler Moore, pero nada sustancial salió de ella. Sin embargo, el impacto de su encuentro con la actriz británica Victoria Tennant perduró. Coprotagonizaron la comedia de 1984 All of Me, y poco después comenzaron una relación romántica. Su matrimonio en 1986 condujo a años de compañerismo, incluido otro papel coprotagonista en Ella Story. Si bien su relación parecía impecable para el mundo exterior, Steve luego confesó que parte de la razón para casarse era un sentido del deber en lugar de una preparación genuina. Su matrimonio llegó a su fin en 1994, sirviendo como una dolorosa lección de que el amor no se puede fabricar, incluso con carisma y risas compartidas. La vida romántica de Steve se volvió más tranquila después de su divorcio. Durante la década de 1990, estuvo involucrado sentimentalmente con Cindy Sherman, una fotógrafa cuya creatividad resonó con su propio espíritu artístico. A pesar de que su relación llegó a su fin, el vínculo que compartieron fue lo suficientemente significativo para que Steve incorporara su trabajo en su colección de arte, asegurando que su influencia permaneciera presente en su vida, incluso después de que tomaron caminos separados. A principios de la década de 2000, hubo más chismes en torno a la vida amorosa de Steve. Helena Bonham Carter, con quien trabajó en Nova Kaane, supuestamente capturó su interés junto con Kristen Davis. Sin embargo, ninguna especulación floreció en la relación duradera que Steve deseaba. A pesar de su estatus de celebridad y sus logros,
el comediante que trajo alegría a muchos todavía se encontraba solitario en su propio mundo. La siguiente fue Anne Stringfield. Su romance estaba lejos de las relaciones extravagantes que se ven en Hollywood. Anne no era una celebridad, ni una artista, ni ampliamente conocida. Tenía un trabajo discreto como verificadora de datos para The New Yorker. En lugar de tener cenas románticas, sus conversaciones iniciales tuvieron lugar por teléfono mientras Anne verificaba uno de los trabajos cómicos de Steve. Se comunicaron durante un año sin conocerse en persona, formando un vínculo basado en la conversación, la confianza y el humor mutuo. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, hubo una conexión innegable entre ellos. En 2007, sorprendieron a sus amigos más cercanos al organizar una boda que se disfrazó de fiesta en la residencia de Steve en Los Ángeles. Fue un momento lleno de felicidad genuina. Después de años de búsqueda, Steve finalmente descubrió el amor justo frente a él, en la forma de alguien que lo veía como una persona en lugar de una celebridad. A la edad de 67 años, Steve se sorprendió gratamente por otro giro inesperado de los acontecimientos. Cuando su hija nació en 2012, para él y ella experimentó la paternidad por primera vez. En sus días más jóvenes, Steve estaba muy concentrado en su carrera, así que convertirse en padre más tarde en la vida le permitió comenzar una nueva. Confesó que si se hubiera convertido en padre antes, es posible que no hubiera sido tan capaz. Ahora, con la combinación de edad y experiencia, abrazó de todo corazón su nuevo papel como padre y atesoró cada momento precioso que pasó con su hija. Anne evitó principalmente ser el centro de atención, pero hizo breves apariciones en el exitoso programa de Steve. Incluso Tina Fey notó el sorprendente parecido de Anne con ella, llamándola en broma una versión más joven, delgada e inteligente de sí misma. Sin embargo, lo que Steve más apreciaba de Anne no era su inteligencia o belleza, sino su amabilidad. Ella se convirtió en la fuerza estabilizadora en sus últimos años, la presencia tranquila y solidaria que lo ayudó a tener éxito tanto en su vida personal como profesional. Steve reflexionó sobre el viaje de su vida en la película, reconociendo que había experimentado contratiempos antes de encontrar la felicidad inesperadamente. A pesar de soportar la soledad y alcanzar el éxito al principio, ahora se siente contento en su amoroso matrimonio y como padre de un niño encantador. El tranquilo viaje de Steve Martin. Steve Martin ha experimentado una vida llena de humor, reconocimiento y el brillo de la industria del entretenimiento. A lo largo de muchos años, entretuvo al público tanto en el escenario como en la pantalla, trayendo risas con su ingenio y carisma. Sin embargo, debajo del exterior glamoroso, había un hombre que enfrentaba batallas internas que no eran fácilmente visibles para los demás. Hoy, en esta fase pacífica de su vida, Steve se comunica con una gentileza que indica que finalmente ha encontrado un estado precioso y sereno de satisfacción consigo mismo. Emplea el término húngaro pentageu para caracterizar el sentimiento. Esta frase significa estar con una mente tranquila, lo que representa con precisión su estado actual. El estrés constante y la necesidad de probarse a sí mismo han desaparecido, dejándolo en un estado de relajación y tranquilidad. Esta nueva paz ha mejorado su proceso creativo, permitiendo que su trabajo surja sin esfuerzo. A pesar de tener 78 años, continúa sobresaliendo en su oficio, produciendo espectáculos que resuenan con el público y reciben elogios sin esfuerzo.
Esta sensación de equilibrio no se logró de la noche a la mañana. Fue el resultado de un desarrollo gradual, resistencia y una profunda comprensión de la naturaleza impredecible de la vida. Steve a menudo reflexiona sobre cómo su vida se ha desarrollado de una manera única en comparación con la mayoría de las personas. Si bien muchos se concentran en formar familias en su juventud y luego avanzar hacia una carrera, el viaje de Steve ha sido lo opuesto. Dedicó sus primeros años a perseguir la comedia, las películas y la escritura con una determinación inquebrantable, siempre esforzándose por alcanzar la perfección. Sin embargo, a medida que ha envejecido, ha abrazado la felicidad del matrimonio, la paternidad y la serena felicidad de la vida familiar. Considera que esta inversión es una bendición. En lugar de concluir su vida profesional con fatiga, ahora disfruta de cada día en el abrazo del amor, la risa y la comodidad del hogar. Avanzar en edad lo ha impactado de maneras inesperadas. Ha comenzado a notar diferencias sutiles, como mejorar sus habilidades de conducción. Sin embargo, los cambios más profundos han sido en su carácter. Ha desarrollado un mayor sentido de compasión, paciencia y empatía hacia los demás. Sus amigos también han observado esta gentil transformación en él. Han observado que sus obras creativas, ya sea una obra de teatro, una película o un boceto de comedia, siempre transmiten un sentimiento oculto de anhelo. Incluso en sus momentos más cómicos, hay un elemento subyacente de melancolía. Esta combinación de emociones es lo que les da a sus narraciones una sensación de autenticidad y humanidad. Demuestra la mezcla de humor y tristeza que forman parte de la experiencia humana. En su juventud, Steve reconoce que experimentó intensos sentimientos de tristeza. La presión de ser famoso con frecuencia lo hacía sentir distante de los demás. A pesar de ser idolatrado por las multitudes, a menudo se encontraba solo una vez que el centro de atención se desvanecía. Su fama creó barreras que hacían que incluso las tareas más simples parecieran desalentadoras. Fue durante este período que luchó contra demonios internos de depresión y ansiedad. El silencio que lo rodeaba, lejos de ser relajante, solo se sentía frío y hostil. Con el tiempo, los dolorosos sentimientos de tristeza se volvieron menos intensos. A través de las lecciones de la vida, descubrió una nueva forma de vida que no dependía de buscar la validación de los demás. En lugar de buscar la validación de los demás, encontró satisfacción en momentos de soledad. Llegó a apreciar la importancia del amor, la familia y la felicidad que se encuentra al estar en el momento. La tristeza que solía nublar sus días ha sido reemplazada por el agradecimiento por la vida que lleva actualmente. Incluso con todo esto sucediendo en su vida, siguió avanzando debido a su convicción. Mantente cerca. Un impulso ardiente para tener éxito. Lograr el éxito no es una tarea sencilla. Como aprendió Steve Martin, a través de un viaje lleno de obstáculos e incertidumbres. A pesar de que su humor peculiar y su enfoque único, tenía una resolución inquebrantable que nunca vaciló. La transición de pequeños trabajos de escritura a convertirse en una figura querida en la comedia estadounidense demuestra el poder de la dedicación y la resistencia para lograr los objetivos de uno. Cuando Steve comenzó a probar suerte en la comedia, no estaba seguro de a dónde lo llevaría. Su retrato de un tonto excesivamente seguro de sí mismo era una burla de la industria del entretenimiento. Incorporó trucos de magia, melodías de banjo, gafas extravagantes y accesorios extraños en su acto. Inicialmente, su humor pasó por encima de las cabezas de muchos espectadores. Algunas actuaciones concluyeron en silencio o desconcierto. Sin embargo, Steve se mantuvo firme en su visión.
impulsándolo hacia adelante. A pesar de que se especializó en filosofía durante la universidad, siempre estuvo decidido a seguir una carrera en el mundo del espectáculo. Se fijó un ultimátum personal de abandonar la industria si no lograba el éxito antes de cumplir los 30 años. Esta fecha límite autoimpuesta lo motivó a Charles a esforzarse más, asumir riesgos y perseverar, a pesar de enfrentarse a la indiferencia del público. Durante sus primeros años, Steve experimentó una mezcla de desaprobación y apoyo. Si bien ganó un pequeño número de seguidores en las actuaciones universitarias con su estilo distintivo, su humor no siempre resonó en lugares más grandes como Las Vegas o el Playboy Club. Sin embargo, persistió, utilizando cada revés como una lección. Él vio cada actuación como una oportunidad para mejorar, independientemente de su éxito. Lenta pero seguramente, las oportunidades comenzaron a surgir. Su actuación, que combinaba música, accesorios y humor absurdo, captó el interés de los ejecutivos de televisión. En poco tiempo apareció en programas como The Sunny and Cher Comedy Hour y The Tonight Show, con Johnny Carson. En 1974 tuvo un momento destacado, cuando apareció en el programa de Carson. Su acto fue tan ingenioso y original que incluso Sammy Davis Jr., que estaba entre el público, se levantó de su asiento para abrazarlo. Este momento pareció ser el punto de inflexión que Steve había estado anhelando, lo que indica que su enfoque poco convencional, finalmente, estaba ganando reconocimiento. Las puertas comenzaron a abrirse más para él. Después de esto, recibió una invitación de Lorne Michaels para presentar Saturday Night Live, donde rápidamente se estableció como una figura prominente. Sus apariciones en SNL demostraron ser muy exitosas, atrayendo a más de 1 millón de espectadores adicionales al programa. Con cada episodio, Steve surgió como una de las personalidades más cautivadoras de la televisión, gracias a sus rutinas únicas y extravagantes. Sus actuaciones eran conocidas por su frescura e imprevisibilidad, lo que le valió una base de fans leales. Sin embargo, los logros de Steve no se lograron rápidamente. Antes de hacerse famoso, Steve había estado dedicándose al trabajo en segundo plano. En 1967, Nena Goldblatt, su novia, que era bailarina en Smothers Brothers Comedy Hour, presentó su escritura al escritor principal, Mason Williams. Williams quedó tan impresionado que contrató a Steve, e incluso usó su propio dinero para pagarle inicialmente. Las contribuciones de Steve mejoraron significativamente el programa, y en 1969, con solo 23 años, él y el equipo de redacción recibieron un premio Emmy. Esto marcó una muestra temprana de éxito. Aunque Steve todavía albergaba un fuerte deseo de actuar él mismo en el escenario, hizo varios intentos para perfeccionar su entrega y presentación en el escenario. Reflexionando sobre su actuación nacional inicial, confesó sentirse incómodo e inadecuado. Su peinado era rígido, sus atuendos eran demasiado audaces y su comportamiento parecía artificial. Después de ese evento, se sintió tan desanimado que permaneció en un estado de melancolía durante 7 días. Sin embargo, en lugar de permitir que el fracaso lo derrotara, lo utilizó como inspiración para mejorar sus habilidades. A mediados de la década de 1970, Steve comenzó a ver las recompensas de su arduo trabajo. Comenzó a aparecer con frecuencia en programas de televisión populares como The Tonight Show, The Gong Show, HBO Specials, The Muppet Show y Saturday Night Live.
Su confianza creció con cada actuación y su base de fans se expandió. Aquellos que tuvieron problemas para comprender su humor en el pasado, ahora no podían tener suficiente de él. Su comedia extravagante, una vez vista como extraña, se volvió revolucionaria. En poco tiempo, estaba llenando teatros en todo el país, entreteniendo a multitudes entusiastas que amaban su enfoque distintivo. ¿Qué opinas de Steve Martin? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que reveló su familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para obtener más historias interesantes.